Hay mucha expectativa por lo que puede ser el arribo de la vacuna y fundamentalmente el proceso de vacunación, que se estima será el más importante en la historia de la Argentina. Córdoba se ha sumado naturalmente, hay reuniones permanentes entre el ministro de Salud y los equipos técnicos de la Nación. Ayer el ministro Cardoso anunció que las vacunas comenzarán a llegar en diciembre y en enero será el plan de vacunación. Pero vamos con los datos, Mechi. Bueno, mira, más o menos lo que vos decías, pero el ministro de Salud, Diego Cardoso, dijo que se preparan junto a la Nación, y escuchen esto, para la campaña de vacunación más grande de la historia de Argentina y de Córdoba. Según resaltó Cardoso, la primera que llegaría sería la rusa Sputnik 5 en el mes de diciembre. Junto con esas también llegarían a los pocos días la de Pfizer. Se deberá realizar un operativo especial para mantenerlas, debido a que la rusa requiere de un enfriamiento a menos de 18 grados bajo cero, pero la del laboratorio multinacional de 70 grados bajo cero. Cardoso dijo además que la prioridad será una población objetivo de 1.200.000 personas que deben ser vacunadas sí o sí. Es el grupo de riesgo, ¿no? Que ahí se incluye al personal de salud. Esas personas recibirían la primera dosis apenas iniciado enero y la segunda a las 3 o 4 semanas en febrero. Son 2 dosis. El ministro ratificó que la intención es aplicar las dosis necesarias a 2,7 millones de cordobeses. Este último dato es central, no es que se reduce la vacunación solo al grupo de riesgo, sino que se va a incorporar a toda la población. Bueno, la noticia que era largamente esperada, Mechi, ¿no? La posibilidad de encontrarnos realmente con una respuesta sanitaria que podría dar, ojalá que así sea, una solución definitiva. Pero para poder conocer más detalles a partir del anuncio del ministro de Salud, Cardoso, vamos a sumar al especialista, al doctor Germán Ambach. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que es un verdadero placer contar nuevamente con su idoneidad para analizar estos datos. Bueno, había mucha expectativa por el arribo de las vacunas, le ha dado más certeza el anuncio del ministro Cardoso. La verdad es que si había un camino que conducía a esa posibilidad de enfrentar realmente al coronavirus, ¿era a través de la vacuna, doctor? Bueno, sí, la vacuna es importante. Lo que tenemos que tener en claro de que tenemos una vacuna en fase 3, que aún no termina la fase 3, donde las expectativas prácticamente de la Sputnik y la Pfizer tienen lo que uno busca, muy buena efectividad y mayormente muy buena seguridad. Son las dos cosas que uno busca en la vacuna, que sea efectiva y que no tenga mayormente eventos adversos. Esto es lo fundamental en la vacuna. Y el tercer punto, no menor, que genere anticuerpos. Bueno, lo que se va viendo de por sí que ya necesita 2 dosis. Vale decir que con la primera dosis el tenor de anticuerpos no sería tan elevado, por eso una segunda dosis. Después lo que hasta ahora no está claro, esto lo vemos en trabajos científicos, pero hay que esperar que se analicen todos los datos de la fase 3, es cuánto va a ser la durabilidad de los anticuerpos. Con esto quiero decir, ¿va a ser una vacuna anual, como es la vacuna de la gripe, o va a ser una vacuna que durará mucho más tiempo y habrá que ponerla cada 3, cada 5 años o lo que fuese? Entonces, pero estos son datos que lo vamos a tener más adelante. Cuando nosotros hablamos de prevención, hay 2 medidas. Sin lugar a dudas, cuando una vacuna la inyectamos y genera anticuerpos, y si esta efectividad es superior al 90%, casi que les diría que la mayoría de las vacunas la efectividad está en el 85-86%, lo cual esto sería quizás más de excelencia, tener una efectividad mayor del 90%. Bueno, sería muy bueno, muy interesante en todo lo que es la prevención. Esto no quiere decir de que tengamos que descuidar las otras medidas, lo que sería el distanciamiento, lo que sería el uso del barbijo,
lo que sería lavarnos las manos con agua y jabón, lo que sería el alcohol. ¿Por qué? Porque una vacuna, tengamos en cuenta, si la efectividad es 90%, hay un 10% que va a estar desprotegido y esto puede seguir quizás manteniendo la enfermedad. O sea que como medida de prevención nosotros debemos agotar las dos, tanto la prevención que venimos haciendo ahora, esto lo que sería la vacuna en el distanciamiento, en el uso de barbijo y por supuesto cuando llegue la vacuna, sea cual fuere, de acuerdo a los pocos trabajos científicos de la vacuna rusa y a los muchos trabajos que vemos en las otras, la efectividad va a ser sumamente buena. Hasta ahora es lo que estamos viendo. Doctor, y esto va a ser una gran medida. Claro. Sin lugar a dudas, lo que nos va a disminuir va a ser no solo esta pandemia, sino futuras pandemias. Eso, pensando en el futuro. Cuando una enfermedad es pandémica ya queda endémica, y endémica significa que lo vamos a tener casi durante muchísimos años, por no decir toda la vida. Bueno, doctor, siempre tan claro para explicar. Es un placer escucharlo. O sea que para entender un poquito, doctor, ¿llegarían al país 3 vacunas distintas? Bueno, estamos pensando que va a llegar la rusa, que sería la Sputnik, y la de Pfizer. La de Pfizer se está vacunando gente acá, voluntarios, en el Hospital Militar en Buenos Aires. Estas dos tenemos. Y tenemos la de Oxford, que quizás, como está todavía en fase 2, pueda llegar un poco más adelante. Las plataformas son bastante similares, digamos, lo que son las bases en la preparación de la vacuna. Ya sería entrar en la parte científica, pero no va a variar mucho la inmunidad entre una y otra. Podemos hablar 1-2% de diferencia que no hace al caso, lo cual nos daría vacunas totalmente comparables. Bien. Doctor, ¿ha surgido a partir del arribo de la vacuna y del origen de la vacuna alguna especulación que parece recaer más en una charla de bar que en un aspecto científico real? Cuando uno escucha a los médicos, allí encuentra la respuesta. Puede haber mayor o menor expresión científica, ¿no?, alrededor de una vacuna, mayores publicaciones o no, pero hay algunos que temen por el origen. Dicen, bueno, si viene de Rusia, lo hacen, o si viene de tal lado. ¿Cómo se logra quitar ese prejuicio? Porque en realidad cualquier vacuna que se aplique en la Argentina va a tener que cumplir todos los requisitos que además exige la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Argentina. Sin lugar a dudas. Una vacuna es exactamente lo mismo o necesita los mismos requisitos que un medicamento. Una vacuna es un medicamento. Entonces, para aprobar un medicamento, ¿qué necesitamos? Necesitamos fase 1, 2, 3 completa. La fase 3 completa significa elaborar todos los datos que nos dejó esta vacuna, estos 40.000, 50.000 voluntarios, comparando el placebo versus vacuna, o la vacuna versus placebo, mejor dicho, y ver la eficacia. Esto aparentemente ya se está comparando, porque si uno está hablando de efectividad en un estudio que es doble ciego, no es lo habitual. En un estudio doble ciego, cuando termine el estudio, recién se hace el análisis de esta situación. Acá, aparentemente, para apurar todo esto, ya se estaría haciendo. Entonces, una vez que la vacuna llega en las condiciones que sea, freezer menos 70, menos 80, el otro freezer 18 grados, no importa. Esto se consigue. Hay freezer menos 70, habrá vacunatorios especiales. Esto ya va a ser una programación de la provincia. Ahora bien, cuando uno siempre analizaba en todos los órdenes de la vida Rusia versus Estados Unidos, siempre lo que tuvimos, y debemos acordarnos, que de Rusia se conocía muy poco. Toda la información, y sobre todo en la época
en que era un verdadero gobierno comunista, la información fue muy pobre comparada con la información de la otra gran potencia que era los Estados Unidos. Pero sí sabemos de que las investigaciones rusas fueron relevantes, o sea, son totalmente comparables. Hay científicos de primera línea, lo mismo que en Estados Unidos. La diferencia está en la esencia de lo que es el propio país, que es pobre la información. Ellos no dan información como uno ve de los otros laboratorios de los otros países. Ahí Pero de está. todas maneras, doctor... Yo no estoy preocupado en que esto sea mentira y que la información no sea real. No, yo creo que la efectividad, dice 90%, es 90%, esto sin lugar a dudas. Eso nos da muchísima tranquilidad, como sí. todo lo que nos ha narrado, doctor, Sí. porque la verdad que nos ha ayudado con un lenguaje sencillo, con una manera muy llana de llegarnos, de explicar los aspectos que seguramente desde lo técnico o de lo científico tienen una enorme complejidad, pero que nos permiten rápidamente poder asimilar la importancia de estar en este proceso tan próximo a la vacunación para lo que hemos transcurrido en la pandemia, pero también a no relajarnos, a entender que la enfermedad sigue estando allí. Doctor, le mandamos un abrazo inmenso y le agradecemos profundamente este contacto. Muchísimas gracias. Le quiero decir una sola cosa muy breve. La vacuna previene. O sea, la vacuna está, hay que vacunarse. Se empezará por los que tienen factores de riesgo, pero tendrá que vacunarse todos. Así pasó con la gripe, cuando nos empezamos a vacunar, declinó totalmente lo que era la gripe epidémica. O sea, yo soy defensor de las vacunas y defensor de la prevención, pero no nos olvidemos el distanciamiento, el barbijo y el alcohol, el lavado de manos con alcohol. Muy bien, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación de ustedes. Por favor, muchísimas gracias, doctor. Útil. Ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, el doctor Germán Ambach, quitando cualquier prejuicio que pueda existir sobre la vacunación. Hay que escuchar a los que saben, a los especialistas. Coincido. Cuando uno escucha a los médicos, escucha a los especialistas, rápidamente nos podemos quitar las dudas, los prejuicios que a veces surgen de, Qué tranquilidad una que nos charla da. de esquina. Hay que escuchar a los que saben. Bueno.